Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 49 y casi acabar el tercer capítulo. Ayer me equivoqué. Nos queda todavía un poquito más que no vamos a llegar hoy, pero ya estamos a las puertas del final de este capítulo. Mañana en nuestro estudio veremos sobre todo lo que se llama Agadá, es decir, pesukim y versículos que vienen a traer historias, por así decir. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver entonces, ya he compartido la página 49, comenzamos arriba del todo de la página, donde comienza la nueva Mishnah que vamos a estudiar hoy. Dos Mishnayot, una muy cortita y otra que nos va a llevar hasta el final del capítulo. Nos dice la Mishnah, Arba Asar Shechaliyot be Shabbat. Cuando el día 14 de Nisan acontece en el día de Shabbat, me ba'arin etakol milifnei Shabbat. Es decir, se quema todo hametz, es decir, julín, hametz que no tiene santidad, teruma, ¿sí? Todo se quema antes de Shabbat, salvo lo que vayas a necesitar para comer en el día de Shabbat. Esta es la opinión de Rabbi Meir, libre Rabbi Meir. Bajajamim Umerim, los sabios nos dicen, bismano. Es decir, que se quema todo en su tiempo, incluso que sea en Shabbat. Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer, Rabbi Eliezer, el hijo de Tzadok, dice, teruma milifnei Shabbat. La teruma se quema antes del Shabbat. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar a quien dársela durante Shabbat. Y solamente la puede comer un Cohen. Julín, mebaharin, bismanam. Pero los alimentos julín se queman en su momento. No se queman, quiere decir, como va a ser Shabbat, lo vamos a eliminar de otra manera. Es decir, lo vamos a hacer migajas y tirar al viento o echarlo al mar. Nos dice la Gemara, Tania, estudiamos en una bereitá. Rabbi Eliezer bar Tzadok comer. Rabbi Eliezer bar Tzadok dice, trae una prueba de lo que él dijo. Pamahat Shabbat Abba Bebe Yavne. Una vez mi padre se hospedó en Yavne, estuvo en Yavne. Yavne era el lugar donde estaba el centro del Sanedrín una vez que fue destruido el Bet HaMikdash. Y en Rabbi Yohanan, estudiaremos de aquí en Masejet Gitin, que nos habla cómo Rabbi Yohanan, para salvar lo que era la Torá de aquel entonces, le pidió al general romano que estaba asediando Jerusalén que le otorgase salvar a los sabios de la ciudad y establecerse en Yavne. Y ahí se estableció lo que se llamaba el Kerem de Yavne. Muy bien. Entonces, una vez estuvo ahí su padre y él fue con él. Rabbi Tzadok fue, Eliezer ben Tzadok fue allí. ¿Y qué pasó? Halar Baasar y de Shabbat. Ocurrió que el 14 de Nisan era Shabbat. Uba Zonin Memunesh el Ramban Gamliel. Y vino el secretario de Ramban Gamliel en Shabbat, Beamar, y dijo, y guía et levaer et hametz. Llegó el momento de eliminar nuestro hametz. Ve alachti, a Jaraba, y fui tras mi padre, ubiarnu et hametz. Y eliminamos el hametz. Evidentemente no quemándolo, como hemos dicho, sino deshaciéndonos de él de otra manera. Entonces, eso es la prueba que trae Rabbi Eliezer ben Tzadok a su punto de vista. Muy bien, nos dice la Mishnah, siguiente Mishnah. Dice, Aolech lishchot et pischo velamulet beno. Una persona que va a sacrificar su Corbán Pesach, es decir, el sacrificio de Pesach que estudiaremos más adelante, todo un capítulo sobre él, se hacía el día 14, después del mediodía. Una persona va de camino a Jerusalén para hacer este Corbán Pesach o para hacer el Brit Milá de su hijo, Velejol Seudat Erusin Bebet Hamid, o para comer la comida del compromiso, de su compromiso en casa de su suegro, quiere decir que él es el hatán, él es el novio. Y de repente se acuerda y dice, ¡ah! Me quedó Hametz en casa. ¿Qué tiene que hacer? Si tiene tiempo de volver a su casa, eliminar el Hametz y volver para cumplir con la mitzvah que iba a cumplir, que vuelva y que lo elimine. Y si no tiene tiempo, me batló belibo. Entonces, que simplemente anule el hametz que tiene en su casa, en su corazón. Ahora, si va, leatzil minan ochrim, minan nahar, minan listim, minan deleká. Ahora estamos hablando de un caso, una mapolet, un caso en el cual la persona está de camino para salvar vidas. Es decir, viene a salvar personas de aquellos ejércitos
de no judíos que venían a arrasar con las ciudades, o de una crecida de un río, o de ladrones, o de un incendio, o de un derrumbe de un edificio, llévate el belibot, ni siquiera se le pida que vuelva. ¿Se acordó que tiene Hametz? Anúlalo en tu corazón. ¿Sí? Belishbot Shevitat Areshut, una persona que va a hacer Shevitat Areshut, ¿qué quiere decir? Que va ahí donde va a hacer el Eruv Tejumín, que estudiamos en el Tratado de Erubín, ¿sí? Y, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va? Va para depositar su comida, para fijar el Eruv, que llegue la noche y fije ahí su Eruv. Yahzor Miyad, ahí que inmediatamente vuelva. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver que es una discusión, o ya vimos que era una discusión, si el Eruv era una mitzvah de Oraita o era una mitzvah de Jajamí. Vejen, Mishayetze Mirushalayim, una persona que salió de Yerushalayim, Beniskar Sheyesh Beyado Besar Kodesh, y de repente se da cuenta de que se le quedó entre sus pertenencias carne de un sacrificio, ¿sí? Que él llevó para comer en Yerushalayim, y se le quedó, no se lo comió ahí. Ahora, una vez que sale de Yerushalayim, Nifsal, quedó anulado, ya no es válido esa carne, no se puede comer. ¿Qué es lo que hay que hacer con ella? Hay que quemarla. La cuestión es si hay que quemarla en Jerusalén. Dice, Ima Bar Tzofim, si pasó la aldea llamada Tzofim, desde donde se ve todavía el Betamigdash, Sorfobin como, que lo queme en su lugar, ahí donde está. Y no le hicieron volver a Jerusalén. Veimlab, pero si todavía no pasó de la aldea de Tzofim, Joser Besorfol Ifne Habirá, que vaya y lo queme en el monte del templo, Meatzema Araja, de los árboles, de las maderas del altar. Beatkama en Josrim, y cuánto hace, por cuánta cantidad de carne que se quedó tienen que volver. Rabbi Meir Omer, Zebaze Bekabetza, perdón. Sí, Rabbi Meir Omer Zebaze Bekabetza, es decir, ya sea que se olvidó de quemar algo de Kodesh, o si es por el Hametz, una cantidad de cabeza. Rabbi Yehuda Omer, Zebaze Bekazait, ya sea la carne de sacrificio o ya sea el Hametz, por una cantidad de Kazait. Bajajamim Omerim, y los sabios dicen, Besar Kodesh Bekazait, Bejametz Bekabetza, es decir, la carne de sacrificio por un Kazait, es una cantidad menor, y la carne y el Hametz que se le quedó, ¿sí? Si es menos de un cabezá, no le obligan a volver, pero si es más que cabezá, tiene que volver. Muy bien, vamos a ver entonces lo que nos dice sobre esta Mishnah tan larga, la Gemara. Estamos aquí, Urmino. Entonces, estuvimos en la Mishnah que el que va a una comida de Erusín, del compromiso, en la casa de su suegro, no tiene la obligación de volver a su casa para eliminar el Hametz. ¿Por qué? Porque esa ciudad de Erusín se considera una ciudad mitzvah. Pregunta de Gemara, Urminu. Tenemos una contradicción con una vereita. Haolech lejol seudat Erusín bebet hamiv, velishbot shevitat hareshut, yachzor miyad. Es decir, tenemos una veredita que nos dice, nos enseña de otra manera, que aquel que va a comer esa comida de compromiso en casa de su suegro, es decir, que él es el hatán, dijimos, ¿verdad? O que va a establecer la comida para el Eruv Tejumín, que vuelve inmediatamente. Nuestra Mishnah solamente dijo que vuelve inmediatamente para el Eruv, pero no incluyó la comida de Erusín. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, lo kasha, no hay dificultad. Ha Rabbi Yehuda, deja Rabbi Yossi, es decir, una enseñanza es según el punto de vista de Rabbi Yehuda y el otro según el punto de vista de Rabbi Yossi de Tania, como se enseñó en una vereita. Seudat Erusin, Reshut, libre Rabbi Yehuda, que la comida del compromiso, la comida, el banquete que se hace cuando hay un compromiso, es Reshut, es decir, no es una comida de mitzvah, sino que es una comida optativa. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, mitzvah. Rabbi Yossi dice que es una mitzvah y continúa la Gemara y dice, Beashta. Y ahora, de Amar Rav Hizda, ¿sí? Según aquello que dijo Rav Hizda, Mahloket Beseudat Ashiniya. Es decir, esta discusión es únicamente entre Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en la segunda comida que se hace en el compromiso. Abal Beseudat Rishonah le libre a Kol mitzvah. Pero la primera comida que se hace para el compromiso es una mitzvah. Vafilu tema. Incluso si quieres decir, ha que Rabbi Yehuda, que tanto una vereitá como la otra siguen la opinión de Rabbi Yehuda. Lo casi no hay dificultad.
Ha besudá rishonah, vea besudá sheniyah. Es decir, uno es para la primera comida del compromiso y otro para la segunda. Es decir, se hacía dos celebraciones, ¿sí? Una que era el compromiso y otra en la que se le daba el ajuar a la novia y se le hacía una serie de regalos. Esa es la segunda comida. Muy bien. Nos trae la Gemara una prueba para Rav Hizda, que no discutió en Rabbi Yudá con Rabbi Yossi más que en el tema de la segunda comida. Aquello que aprendimos en una veraita. Dice así, Tania, se enseñó una veraita. Amar Rabbi Yudá, dijo Rabbi Yudá, Ani lo shamati ela seudata erusin, aval lo asiblonot. Es decir, yo no escuché de la ciudad del compromiso, la primera, que ella es mitzvah, pero no escuché de la ciudad de los siblonot. Los siblonot justamente es estos regalos que se entregaban. Llamarlo Rabbi Yossi, le dijo Rabbi Yossi, Ani shamati seudata erusin ve siblonot. Yo escuché de las dos, ¿sí? Que las dos se llaman ciudad mitzvah. Muy bien, seguimos entonces, donde nos dice aquí, aquí estamos, perdón, creo que se me quedó ahí, Tania, muy bien. Tania Rabbi Shimon Omer. Vamos a poner esto aquí. Y ahí estamos. Dice Tania. Se enseñó una verita. Rabbi Shimon Omer. Dice Rabbi Shimon. Kol seuda she'ena shel mitzvah. Perdón un segundo. Entonces estábamos diciendo, Tania dijo, enseñó una verita, Rabbi Shimon dice, Kol seuda she'ena shel mitzvah, en talmid chacham rashai lehenot mimena. Toda comida, toda celebración que no sea una celebración de mitzvah, un talmid chacham no tiene permiso para tener provecho de ella. Explica la Gemara. Dice que Gonmai, cuál por ejemplo es una ciudad mitzvah. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, que Gon bat Cohen le Israel. Es decir, por ejemplo, el compromiso de una hija de un Cohen con un Israel. Ubal Talmid Jajam le Amares, o el compromiso de una hija de un sabio con un ignorante de la Torah. Eso no se llama una ciudad mitzvah y ahí está prohibido participar para el Talmid Jajam. De Amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan, bat Cohen le Israel en Zibugan Ola Yafé, es decir, la unión de una Bat Cohen, de una hija de un Cohen con un Israel, no funciona bien esa pareja. Maihi, ¿sí? ¿Cuál es la explicación de esto? De que no funciona bien. Amar Rabjizda dijo Rabjizda, o Almaná, o Gerusha, o Zera en la. Dice, ¿qué es lo que va a pasar? Que o va a enviudar, o va a ser divorciada, o no va a tener hijos. Y la Gemara trae otra forma de explicar esto. Dice, Bematnita Tana se enseñó en una Mishnah, en una Bereitá, perdón, cobra ¿se escucha bien? Perdón, no sé si... Ok. Bematnita Tana se enseñó en una Bereitá, cobra o cobrato o meviatol y de aninut. Es decir, que la va a enterrar o va a ser enterrada fuera de su momento, antes de tiempo, o que lleva a la pobreza. Bien. Y pregunta la Gemara, Eni, y dice, ¿y acaso es así? Veja amar Rabbi Yohanan, si aquí que dijo Rabbi Yohanan, asher yidbak bezarosh el Aarón, que aquella persona que se quiera enriquecer, que se apegue a la descendencia de Aarón, es decir, a los Kohanim. Kosheken, shetorah o geuna me ashartan, es decir, con más razón, que la Torah y la Keuna hacen que la persona se enriquezca. Entonces explica la Gemara y dice, lo no hay dificultad. Ha betalmid jajam. Esto es el caso de un Talmid Jajam que se casa con una hija de un Cohen, pero el otro caso es en el caso de un ignorante de la Torah que se casa con la hija de un Cohen. Y trae la Gemara más diferentes casos de Jajamim que vienen a testificar sobre este hecho. Dice Rabbi Yoshua, Nasib Kahanta. Es decir, Rabbi Yoshua se casó con una hija de un Cohen. Bejalash y se enfermó. Amar dijo, lo lele Aarón de Adbak Bezaré. Dice, parece ser como que Aarón no está de acuerdo, no le viene bien que yo me venga a pegar a su descendencia. De Javele
Hatna ki ana, y tener un yerno como yo. Rab Idi Barabin Nasib Kahanta. Rab Idi Barabin se casó con una Kohenet. Benav Kumine tre Bene Semije. Y nacieron de él dos Bene Semija, es decir, dos hijos que entraron a enseñar Torah y recibieron su Semija. Rab Sheshet, Bere de Rab Idi, Rab Sheshet el hijo de Rab Idi, Rab Yoshua, Bere de Rab Idi. Estos son los dos sabios que salieron de esta unión. Amar Rav Papa dijo Rav Papa, y lo nesavna kahanta, lo y atre. Es decir, si no me hubiese casado con una hija de un Cohen, no me hubiese enriquecido. Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana, y lo nesavna kahanta, lo galae. Si no me hubiese casado con una Cohenet, con una hija de un Cohen, no me habría exiliado. Y le dijeron a Rav Kahana, Ambrule, dejale makom Torah galita. Ah, pero tú, ¿de qué te estás quejando? Rav Kahana, en realidad, como va a traer el Masejet Baba Kama, en una historia ahí sobre por qué Rav Kahana se tuvo que exiliar. Se tuvo que exiliar de Babel a la tierra de Israel. Entonces dice, por lo menos tú te exiliaste a un lugar de Torah. Le respondió Rav Kahana, lo galay que de Gale Inche. Es decir, mi exilio no fue como el exilio del resto de las personas. Es decir, los estudiantes iban a Israel, ¿sí? Y los estudiantes que iban a Israel se exiliaban ahí, pero él ya era una persona hecha y derecha y ya tenía todo hecho, entonces lo vio como algo no, y se tuvo que exiliar en contra de su voluntad. Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, Kola nene mesudat reshut lesov gole. Toda aquella persona que tiene provecho de una comida reshut, de una fiesta reshut, al final es exiliado. Sheneemar, dice el versículo, Yochlim Karim Mitzon, Galim Mitoch Marbek, trae este versículo, y dice Uchtiv, y también está escrito, Lagen Ata Yiglu Berrosh Golim. Entonces también ahora vais a ser exiliados entre los primeros de los exiliados. Betanu Rabanan, y enseñaron a nuestros sabios en una veredita. Kol Talmid Jajam, Hamarbe Seudato Bejol Makom, Les Basof Marjivet Beto. Todo aquel sabio que está Marbe Seudato, es decir, que aumenta mucho sus comidas en todos los lugares. Dice el Benishai, tiene una explicación, dice que siempre está buscando cómo tener otra comida y otra comida y otra comida. Al final, ¿qué va a pasar? Marjivet Beto va a destruir su casa. Y va a hacer que su mujer sea como una mujer viuda, incluso en vida. ¿Por qué? Porque se va a estar ocupando de buscar comida en lugar de estar ocupándose de su casa. Umeyatem et gozalav. Es decir, puesto que no va, no, se lo dio set. Es decir, tiene que ver con sus hijos, ¿sí? Que los va a hacer yetomim. Es decir, va a hacer que sus hijos sean yetomim, sean huérfanos. ¿Por qué es lo mismo? Porque no va a estar en casa, va a estar todo el día buscando cómo traer más comida y más comida. Betalmudó, mishtakahat, mimenu. Y su estudio se le va a olvidar de él. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para revisar su estudio. Un machlokot, rabot, baotala. Y muchas discusiones van a surgir por su culpa. Udbarab, enam nishmaim, y sus palabras no van a ser escuchadas. Umejalel Shem Shamaim, y así va a quedar que esa persona va a profanar el nombre del cielo. Beshem Rabó, y el nombre de su maestro, Beshem Aviv, y el nombre de su padre. Begorem Shem Ra Lo Ulbanab, y va a provocar que tenga un mal nombre él y sus hijos. Belibne Banab y sus nietos. Asof Koladorot hasta el final de todas las generaciones. Vaya, vaya, vaya. Y explica la Gemara y dice, Maihi, ¿cuál es ese mal nombre que va a provocar? Amar a Valle, dijo a Valle, Karule Bar Mahim Tanure. Le van a llamar a sus hijos, eres el hijo de aquel que calentaba el horno. Es decir, que pasaba tiempo calentando el horno para cocinar todas esas cosas que él quería comer y era muy meticuloso en la forma en la que lo preparaba. Dice aquí Rashi, mitochta abato, es decir, de su deseo de comer. ¿Sí? Calentaba mucho el horno para cocinar en él. Raba dice, ¿cómo le van a llamar a sus hijos? Bar Markid Be Kube, es decir, el hijo de aquel que bailaba, ¿sí? En Bebate Mizrach,
Es decir, se explican aquí nuestros sabios, es como aquel que bailaba para pedir cerveza, ¿sí? Ve Raspapa, y dijo Raspapa, ¿cómo le llamaban a sus hijos? ¿Cómo se le van a llamar a sus hijos? Bar Melajech Pinge, el hijo de aquel que chupaba los platos, es decir, que los lamía los platos después de acabar de comer, ¿sí? Rab Shemaya Amar, Rab Shemaya dijo, Bar Mach Raba, el hijo de aquel que doblaba las ropas, es decir, que estaba tan borracho que no tenía tiempo de ir a casa, y entonces, ¿qué hacía? Doblaba sus ropas para hacer una almohada y se dormía en cualquier lugar. Bien, todo esto por el hecho de ser un glotón y de querer estar todo el rato comiendo el Talmid Jajam en lugar de estar revisando y dedicándose a lo que tenía que dedicarse. Muy bien, nos dice la Gemara trae ahora algunas bereitot sobre la importancia del casamiento del Talmid Jajam, de casarse con un Talmid Jajam. Estamos aquí, aquí estamos, Tanur Rabbanan. Perdón, me salen ventanas así en la pantalla. Dice así, Tanur Rabbanan, dice, Señor, nuestros sabios en una velita, Leo Lamin Koradam Kol, Mashe Yeshlo, Veisabat Talmid Jajam. Dice, es conveniente que una persona venda todas sus propiedades, ¿sí? Incluso todo lo que él tiene, con tal de poder casarse con la hija de un Talmid Jajam. Sheimet o Gole, porque si llega a morir esa persona o llega a tener que exiliarse, Muftach lo, Sheyu Banab Talmid Jajam, se va a asegurar de que sus hijos van a seguir por el camino de la Torah. ¿Por qué? Porque su esposa, al ser la hija de un Talmid Jajam, también va a querer que sus hijos sigan ese camino. Por el contrario, Veal Yisa Bat Amahares, que no se case el hombre con la hija de un Amahares, de un ignorante de la Torah, Sheimeto Gole, porque si muere o es exiliado, van a Bameares, sus hijos serán Ameares. ¿Sí? De aquí vemos la importancia de cómo la mujer es la que fija el camino por el cual van a ser educados los hijos. Bien, ahora vamos a darle fuerte a los Ameares, así que no os asustéis mucho. ¿De acuerdo? Nos dice así, Betanu Rabanan, enseña nuestros sabios en una vereita, Leola Minkor Adam Kol Mashiyeshlo, que es preferible que la persona venda todas sus propiedades, todos sus bienes. Velo Yisaba Talmid Jajam, perdón, Veyisaba Talmid Jajam, y que se case con la hija de un Talmid Jajam, de un sabio de la Torah. Veyasí Bito le Talmid Jajam, y que case a su hija con un Talmid Jajam. ¿Y esto qué es? Esta unión, ¿cómo se llama? Nos trae un ejemplo. Dice, Mashal, esto es como por ejemplo, o sea, la metáfora sería ¿cuál? Le'invea gefen, ve'invea gefen. Es decir, las uvas del viñedo con las uvas del viñedo. Que dice, Dabar nae umitkabel. Dice, qué cosa más bonita y tan aceptable. Velo Isa bat Amahares, y que no se case con la hija de un ignorante de la Torah. ¿Cuál es la comparación de esto? Le invea gefen, le invea sene, es decir, con las uvas del viñedo y las uvas o los frutos del espino, ¿sí? De la zarza. ¿Sí? Estamos en Shabbat Shemot, hoy vimos el Sene Boer. ¿Sí? Dabar kaur ve'eno mitkabel, que es algo negativo y no aceptable. Bien. Tanura bananes en nuestros sabios en una vereita, leola mim koradam kol, mashiyeshlo beisabat talmid jajam. Entonces, volvemos. Dice, es recomendable que la persona venda todos sus bienes y se case con la hija de un talmid jajam. Ahora dice, lo matzah bat talmid jajam. Ahora no hay ninguna hija de un talmid jajam para casarse con ella, no encontró. Yisabat gedolei ardor, que se case con el hijo de uno de los grandes de la generación. ¿Quiénes son? Los tzadikim, las personas que realizan acciones justas. Lo matzabat gedolador, no encontró ninguna hija de un grande de la generación. Yisa bat rashe kenesiot, que se case con la hija de un dirigente comunitario. Lo matzabat rashe kenesiot, si no encontró ninguna hija de un dirigente comunitario. Yisa bat gabaet tzedakah, que se case con la hija de un gabay de tzedakah, de esas personas que se encargaban de recoger tzedakah y repartir la tzedakah. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe hacer obras de bien. Lo matzabat gabay tzedakah, no encontró la hija de un gabay tzedakah.
Isabat melamdet inokot, que se case con la hija de un profesor de niños pequeños que les enseña Torah. Pero lo Isa Batamares, que no se case con la hija de un ignorante de la Torah. Mi peneshehen sheketz, porque ellos son despreciables y sus esposas son también despreciables. Realbenotehen y sobre sus hijas, Uomer Arur Shohev Imkol Behema. Sobre sus hijas dice la Torah, está maldito aquel que se acuesta con cualquier animal. Palabras muy duras para el Amahares. Y todavía tenemos más. Agárrense que vienen curvas. Dice así, Tania, enseñaron en una vereita. Rabbi Omer, dijo Rabbi, Amahares Asur Lehol Bazar. El Amahares tiene prohibido comer carne. Sheneemar, porque dice el versículo, Zot Torata Behema Beaof. Esta es la ley para el animal y para el ave. ¿Qué es lo que aprenden de aquí nuestros sabios? Dice, Kola Osek Torah, es decir, Zot Torat, mutarlo Lehol Bazar Behema Beaof. Tiene permitido comer carne, vacuna o de aves. Dejó Sheeno Sekva Torah, pero todo aquel que no se ocupa del estudio de la Torah, Azurlo le dejó el bazar behemabao. Tiene prohibido comer la carne de los vacunos o de las aves. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Amar es mutar le enojaró Beyom Kippurim, Shechal Yom de Shabbat. Dice, un Amahares está permitido incluso matarlo, dice aquí, apuñalarlo, incluso que sea Yom Kippur en Shabbat. Ambrulo terminado, le dijeron sus alumnos, Rabbi, Emor le shohato, di más bien hacerle shahita, ¿sí? Amarla a él, les dijo, Ze taun berajá, Ze no taun berajá. Dice, no voy a utilizar este lenguaje para un amaret. Dice, ¿por qué? Porque la shahita, cuando uno hace shahita, requiere berajá, pero lo otro no requiere berajá, entonces no voy a gastar la palabra shahita en un amaret. Y por lo tanto, lo dijo así. Ramar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Amahares Asur le halbot y Mobadere, que está prohibido acompañarlo en el camino. ¿Sí? Espero que no se me vaya cayendo mucha gente del Shiur después de esto y que en el YouTube no me vayan a... está prohibido acompañarlo en el camino. ¿Por qué? Dice la Torah, dice, Kiuja yeja beorej yameja. Dice, porque la Torah es tu vida y lo que alarga tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Dice, un Amaharetz, Shal Hayab Enojas, es decir, el Amaharetz, puesto que la Torah es tu vida y lo que alarga tus días, y el Amaharetz no se preocupa por eso, si por su propia vida no se preocupa, Al Hayé, Javeró, Loco Sheken, entonces, por la vida de su compañero que le va a estar acompañando en el camino, seguro que tampoco se va a preocupar. Entonces es peligroso ir con él. Amar Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Shemuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan, Amar es mutarle kor'o kedag. Está permitido abrirlo como un pez. Amar Rabbi Shemuel Bar Ishak u megabo. Dice, incluso está permitido hacer de esta manera. Tania, así enseñó en una vereitá que dijo Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, recordamos que durante 40 años de su vida fue un Amaharetz. Bien. Dice Rabbi Akiva que Shayiti Amaharetz Amarti, cuando yo era un ignorante de la Torá, decía, Mi iten lital mitjajam ve anashgenu quejamor. ¿Quién me pusiese delante un talmid jajam para que lo puedan morder como un burro? Amblula terminable, le dijeron sus alumnos, Rabbi, Emor que Kelev, ¿por qué como un burro? Di como un perro, ¿no? Que muerde, ¿sí? Amar Lahem, le dijo, Ze noshech ve shover etzem. Es decir, el burro cuando muerde rompe el hueso, pero el perro cuando muerde no rompe el hueso. ¿Sí? Es decir, lo que nos viene a traer Rabbi Akiva es que en realidad los Ameares tenían un odio real por los Talmidei Jajamim. ¿Bien? Porque cuando él mismo era Amares tenía ese odio. Tania, así nos enseña una vereitá. Allá Rabbi Meir Omer, decía Rabbi Meir, Kol Amasi Betole Amaretz, Keilu Kofta Umanija Lifne Ari. Todo aquel que vincula su casa con un Amaretz es como si le estuviese poniendo delante de un león. Mari Dores Beogel, Ven Lo Boshet Panim, igual que una persona, que un león, perdón,
arrasa con todo y come todo lo que hay y no tiene ningún tipo de vergüenza. Afama Aretz, Make Uboel Venlo Boshet Panim. Y de la misma manera, la Maaretz va a venir a golpear y va a venir a tener relaciones con su esposa, etcétera, y no va a tener ningún tipo de vergüenza por ello. Tania se enseñó así también en una breita. Rabbi Eliezer Omer dijo Rabbi Eliezer, Ilmale anu serihim lahem, le masau matan, hayu horginotan. Dijo Rabbi Elazar, si no fuese porque los ameares nos necesitan a los talmidei jajamim para hacer negocios con nosotros, ¿sí? Entonces nos matarían a todos. Tania, Rabijilla, así enseñó Rabijilla, Kola Osek Batorah Lifnei Maaretz, que ilu boel arusato befanav. Todo aquel que estudia Torah delante de un ignorante de la Torah es como si estuviese teniendo una relación con con su mujer comprometida delante de él. ¿Por qué? Nos dice el versículo, Torah Tzibalanu Moshe, Morashá Keilat Yaakov. Es decir, ese versículo que nos dice que la Torah nos la ordenó Moshe, nos la dio Moshe, sí, es la heredad del pueblo de Jacob. Explican nuestros sabios y dicen, Alticre, no leas Morashá, es decir, la herencia, Ela Meorasá, es decir, aquella que está casada. Ugdolasin At, Shesonim, Amea Ares de Talmidei Jajam, Yoter Misinat Shesonin Umot Haolam et Israel. Dice, es mayor el odio que tienen los ignorantes de la Torá hacia los eruditos de la Torá que el odio que tienen los pueblos del mundo hacia el pueblo de Israel. Uneshotehen, y el odio que tienen las esposas de los Ameares, Yoter Mehen, más todavía que ellos. Y dice así, una veredad, dice Tana Sana Peresh, Yoter Mikulan. Es decir, así también se enseñó en una veredad, un Talmid Jajam, una persona que estudiaba Torah y que dejó de estudiar y se apartó del camino de la Torah, tiene más odio que todos ellos hacia los eruditos de la Torah. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una veredad. Shishad de Barim Neembru Beamea Ares. Hay 6 cosas que fueron dichas sobre una Ares. En Mosrim Lahem Edut, es decir, no se les presenta un testimonio para que puedan juzgar. Y no se recibe de ellos un testimonio. Megalin lahen sod, y no se les revela un secreto. ¿Por qué? Porque no va a saber guardar ese secreto. Ven memanim otan apóstropos ala yetomim, y no se les designa como responsables de un huérfano, es decir, responsables legales. ¿Por qué? Porque sospechamos que van a venir a robarles el dinero a estos huérfanos. Ven memanim otam apóstropos al kupacho tzedakah, y se les nombra responsables de una colecta de tzedakah. Ven mitlavim imam baderech, y no se les acompaña en el camino. Y algunos dicen, af en mahrizin ala verato, y que tampoco se anuncia, se hace ajrazá de algo que perdieron. ¿Por qué? Porque sospechamos que en realidad no sea suyo, ¿sí? Y entonces va a venir a engañar para recibir algo que no es suyo. Tanakama, el primer sabio que habló en la vereitá, ¿qué es lo que opina? Que sí se anuncia su pérdida. ¿Por qué? Zimnin nafik mine zareme alia de ágile. Dice, porque a veces de estos ameares puede llegar a salir algún descendiente que sea erudito de la Torá y que sea una buena persona, y entonces va a tener provecho de esto que se está haciendo por ellos. Sheneemar, dice el versículo, Yahin era un malvado, ¿sí? Betzadik Ilbash, es decir, de sus vestimentas vistió a un tzadik. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Me olvidé de bajar para aquí abajo. ¿Sí? Mañana, Bezrat Hashem, vamos a terminar este tercer capítulo y comenzar el cuarto, Bezrat Hashem. Bueno, nos vemos mañana. Que tengamos todos Besorot Tovot y Shavua Tov Mevorach.